Buenas tardes, amigos. Good afternoon. Mi, friends. mi español poquito. He speaks little Spanish. I wish I could read this to you, speak to you in your mother tongue. Me gustaría leerles esto, hablarles esto en su lengua materna. One of my colleagues at Southern, Uno de sus colegas allá en la Universidad Southern, a Brazilian scholar, has told me this story more than once. un erudito brasileño le ha comentado alguna historia. In the Garden of Eden, En el jardín del Edén, Adam spoke Spanish. Adán hablaba español, Eve spoke Portuguese. Eva hablaba portugués And the serpent came along and spoke English. y la serpiente vino y hablaba inglés. And you know what happened. Y ustedes ya saben lo que sucedió. So you must trust my translator, Así que está sugiriendo que confíen en lo que el traductor va a decir. as he will speak in your beautiful heavenly language. En este lenguaje celestial, I'm privileged to speak to you this afternoon about the concept of worldview and its relevance to the remnant. tengo el privilegio de hablarles en esta ocasión acerca del concepto de la cosmovisión y su relevancia para el remanente. The concept of worldview has a long and rich history in both philosophy and anthropology. Y el concepto de la cosmovisión tiene una larga historia, tanto en el aspecto de la filosofía como también en la antropología. And has received much attention in the Christian community. Y ha recibido mucha atención, demasiada atención en la comunidad cristiana. In recent decades, evangelical philosophers and theologians have repeatedly defined Christianity in terms of a rationally justified and coherent worldview that represents true reality. En las décadas recientes, los filósofos evangélicos y los teólogos han repetido la definición del cristianismo en términos de una justificación racional y coherente de la cosmovisión que presenta la verdad real. As with most of the papers that you're hearing, I'm going to hit just the highlights of my paper. Así como la mayoría de los documentos que se han presentado, él va a presentar los puntos más fundamentales. I want to make sure toward the end I have time to talk to you about preaching and worldview. Quiere tener un tiempo suficiente al final para considerar algunos puntos y platicar con ustedes acerca de la predicación y la cosmovisión. This will be material that's not in my paper, Este va a ser un material que no está en su documento, but I want to address you as preachers and worldview. pero quiero dirigirme a ustedes como predicadores y como personas que consideran la cosmovisión. But let's talk about what we mean by worldview. Vamos a hablar entonces acerca de lo que quiere decir con cosmovisión. It finds its origin in the term German word Weltanschauung. Esta encuentra su origen en la palabra alemana Weltanschauung. Literally, it means view of the world, or the English worldview. Literalmente significa una visión del mundo o cosmovisión. It was first coined by Immanuel Kant in his Critique of Judgment, published in 1790. Fue acuñada por primera vez por Immanuel Kant en su libro La crítica del juicio en el año 1790. He meant intuition or sense perception of the world. Él quería decir que significaba intuición o percepción, el sentido de percepción del mundo. Kant did not develop the concept, but others after him took it and really made something of it. El concepto fue evolucionando, otros lo agarraron después y entonces este concepto se evolucionó. It became a celebrated concept in German and European intellectual life. Este fue un concepto que se acuñó y se celebró mucho en la perspectiva europea. And it's made its way down to our contemporary world and is a very relevant and often discussed term. Y este es un término que se ha concebido, se ha llegado a ser muy relevante y muy discutido. Of the three terms to me that stand out most in using worldview, Desde las tres perspectivas desde las cuales para él la cosmovisión significa, the Spanish word is the best. para él, la versión en español es la mejor. And that's not just because mi esposa is Mexican. Y no solamente para él es la mejor porque su esposa es mexicana. That is because it best captures the concept. Sino porque captura mejor el concepto.
Weltanschauung is the academic term, Weltanschauung es el término académico. and then the more popular English word, worldview, is commonly Y used. entonces, para el inglés popular, el término worldview o cosmovisión, By that term, worldview, we mean a way of viewing the world. por ese término entendemos una visión, una perspectiva del mundo. It's like a set of glasses, sunglasses. Es como si tuviéramos unos lentes del sol. They color reality. Nos dan color a la realidad. You see reality through that. Usted puede percibir la realidad a través de eso. I should say you interpret reality through those lenses. Podríamos decir que usted interpreta la realidad a través de esos lentes. But the Spanish word, cosmovision, Pero la palabra en español, cosmovisión, literally translated in English, is cosmic vision. literalmente traducida hacia el español, sería una visión cósmica. Of course, it means world, but it also, in English, gives a broader perspective of the cosmos. Por supuesto, este da una visión más amplia acerca del cosmos. In Adventist understanding, we look beyond just events transpiring on this world. En la perspectiva adventista, nosotros vamos más allá acerca de los eventos que transpiran alrededor de esta. We recognize that God is the ruler of the universe, full of sentient, intelligent beings. Nosotros entendemos que el Señor es el gobernante supremo de todo este mundo y que considera a todos los seres inteligentes. And they are all watching what is transpiring on this planet. Y están observando lo que es transparente en este mundo. They are absorbed in the plan of redemption and your salvation and my salvation. Ellos observan tu salvación y mi salvación. Most importantly, they watched the life of Christ, his death, burial, resurrection, ascension. Sobre todas las cosas, miran la vida de Cristo, su crucifixión, su muerte, su ascensión. That's the cosmic worldview, Esa es la perspectiva cósmica, the cosmic vision. la visión cósmica. Or, if I say it right, cosmic vision, O si lo dice de una manera correcta, cosmovision. cosmovisión en español. This brings in that wider concept of what God is doing on this planet for the entire universe. Esto nos da un concepto más amplio acerca de lo que el Señor está realizando por este mundo. Biblically speaking, worldview is seeing the world through God's eyes. Bíblicamente es ver este mundo a través de los ojos divinos del Señor. Seeing the world through God's eyes is seeing the world through the Bible. Viendo este mundo a través de los ojos de Dios, viéndolos a través de la Biblia. It's reading the Bible and then looking at the world, looking at people, and understanding them through those divine eyes. Es leyendo la Biblia, tratando de entender los eventos y entonces viéndolo a través de esos ojos. That's my take on the cosmic significance of worldview. Esa es la significancia cósmica de cosmovisión. But for now, let's listen to what numerous scholars of worldview have said or how they have defined it. Vamos a ver entonces lo que diferentes eruditos han mencionado acerca de esta palabra cosmovisión o cómo lo han definido. Now, in the paper, I have definitions by philosophers, theologians, sociologists, psychologists, anthropologists. I want to focus on just a few of these and get to the theological definitions. A través de su documento, él presenta los conceptos vistos desde diferentes perspectivas o disciplinas, ya sea filosóficas, sociológicas, psicológicas, antropológicas. Él va a mencionar solamente algunas de ellas. Philosopher Hunter Mead, for example, Por ejemplo, el filósofo Hunter Mead described worldview as an all-inclusive worldview or outlook. él conceptualiza la cosmovisión como una perspectiva, una visión inclusiva That indicated either an articulated system of philosophy que indica ya sea un sistema articulado de la filosofía or a more or less unconscious attitude toward life and the world. o una mayor o menor actitud consciente hacia la vida y el mundo. Now, when you come to Christian definitions of worldview, Y cuando llegamos a las definiciones cristianas de cosmovisión, there are two types, existen dos tipos. and there's numerous Christian definitions of worldview. Por supuesto, existen numerosas definiciones de cosmovisión en el ámbito cristiano. The
The first type we would describe as minimal. La primera conceptualización será minimal. These theologians define worldview only at the cognitive level. Ellos definen la cosmovisión solo en el ámbito cognitivo. They see it as a conceptual theme by which we process reality. Ellos lo ven como una cosa conceptual con la cual definimos la realidad. That's a minimal definition, and they are helpful definitions. Esa es una definición minimalística o minimal de la cosmovisión. The other type we would call maximal definitions. El otro tipo será el sentido máximo o mayor. These definitions are a deeper level set of assumptions and experiences. Esto tiene que ver con una suposición menor de las suposiciones. And those are the definitions I want to focus on for the Nos- next few minutes. Nos vamos a enfocar en estas dos definiciones por los siguientes minutos. Christian philosopher James Olthuis, El filósofo cristiano James Olthuis he provided a good example of a broad definition. proporcionó un ejemplo de una definición más amplia. A worldview, he said, or vision of life is a framework or a set of fundamental beliefs through which we view the world and our calling and future in it. Él definió cosmovisión o una visión de la vida como una estructura, un conjunto de creencias fundamentales a través de las cuales nosotros percibimos el mundo y nuestro llamado y el futuro en el mismo. It is not fully developed, but can be refined through cultural, historical development. No está plenamente definida, pero puede ser refinada a través del desarrollo histórico cultural. It serves as a channel for the ultimate beliefs which give direction and meaning to life. Esto nos sirve como un canal para las creencias últimas, los cuales nos dan una dirección o sentido a la vida. Functions as an integrative and interpretive framework for all of life. Funciona como una interpretación o un conjunto de interpretación integrativo para toda la vida. Shapes personal identity Él le da forma a la identidad personal and evokes and occasions deeply held emotional attitudes and moods. y evoca ocasiones más profundas y mantiene las actitudes emocionales y los modos. In short, it is a set of hinges on which all our everyday thinking and doing turns. Dicho de una manera más breve, es todo un conjunto de claves en las cuales nuestros pensamientos cotidianos y nuestras acciones giran. That must stay in place for it to work as a view of the world or life conviction. Tienen que estar en el lugar correcto para poder trabajar y dar una perspectiva del mundo y una convicción de la vida. Finally, Olthuis says that although a worldview is held only by individuals, Finalmente, Olthuis dice que aunque la cosmovisión es mantenida solamente por individuos, it is communal in scope and structure. también puede ser vista desde una perspectiva comunal en su estructura. For a worldwide movement such as Adventism, this description of worldview is apt. Para un movimiento mundial como lo es el adventista, esta descripción de la cosmovisión es muy apta, muy oportuna. It binds its adherents together into a community. Se vincula, se une y se adhiere junto con la comunidad, se vincula con la comunidad. Perhaps one of the greatest scholars on worldview is David Nagel. Quizás uno de los eruditos más grandes en el concepto de cosmovisión es David Nagel. In his important book, Worldview, The History of a Concept, based on his doctoral dissertation, En su famoso libro, La cosmovisión, la historia de un concepto, establece lo siguiente en su disertación. he stated that one of the most significant developments in the recent history of the church is the conception of Christianity as a worldview. Dice que uno de los desarrollos más significativos en la historia reciente de la iglesia es la concepción de la cosmovisión en el cristianismo. Although he approached the subject as a Christian philosopher, he took the concept of worldview to a deeper level. Aunque él se aproximó a este concepto, a esta materia, como un filósofo cristiano, él tomó el concepto de la cosmovisión a un nivel más profundo. He took it to the heart, Lo llevó hacia el corazón, the deepest level. al nivel más profundo. And in doing so, he provided an excellent maximal
definition. Y entonces proporcionó una definición de un carácter mayúsculo máximo. He builds his entire thought of worldview on Proverbs chapter 4, verse 23. Y él conceptualizó este término en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. Dice ahí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. He focused on the biblical understanding of the heart in contrast to the contemporary conception of the heart as only feelings. Él conceptualizó o vio al corazón como con diligencia, a diferencia de solamente la fuente de la vida o o la fuente de las emociones. In America, there's a popular philosophy. Y porque esta era una filosofía popular. It goes, follow your heart. Él se fue directito hacia tu corazón. This is especially communicated to children. Esto es especialmente comunicativo hacia sus hijos. It really means follow your feelings. Sencillamente decía, bueno, sigue tus sentimientos. Leave the intellect out. Just go by your emotions, your feelings. Deja tu intelecto hacia un lado y guíate por tus emociones. Nagel explained that in Hebraic thought, the heart is comprehensive and its operations are the seat of the intellectual, affective, volitional, and religious life of a human being. Él explicó que en el pensamiento hebreo el corazón es comprensivo en sus operaciones y es la fuente o el asiento del afecto intelectual. He accurately captures the biblical conception of the heart. Él capturó adecuadamente el concepto bíblico del corazón. The Hebrew word lev means the entire inner person, not just feelings, but intellect, thoughts, decisions, affections. El concepto hebreo no solamente cuestiones de afecto o sentimientos, también alguna parte intelectual o volitivo. So he says, when worldview is reinterpreted in light of the doctrine of the heart, Él dijo, cuando la cosmovisión es reinterpretada a la luz de la doctrina de el corazón, not only is its true source located, no solamente es una fuente localizada, bien ubicada, but it becomes a richer concept than its philosophical counterpart. sino que también llega a ser un concepto más amplio de su contraparte filosófica, Being more than just a reference to an abstract thesis about reality. siendo más que una referencia a un concepto más amplio o más abstracto que esa tesis acerca de la realidad, But a Hebraic expression of the existential condition of the whole person. sino más bien que la expresión hebraica de la existencia, de la condición existencial de la persona en un concepto pleno, holístico. Understood in this biblical manner, human existence proceeds, as he put it, cardio-optically. Entendiendo lo de una manera bíblica, él lo conceptualizó de la siguiente manera, cardio-optical. This is on the basis of the heart. Esto está en la base del corazón. For according to its specific disposition, it grinds its own lenses through which it sees the world. Porque viéndolo de acuerdo a esta disposición específica, entonces uno puede ver a través de los lentes con los cuales puede percibirse el mundo. Consequently, Nagel proposes that the heart and its content, as the center of human consciousness, creates and constitutes what we commonly refer to as Weltanschauung. Así que entonces Nagel propuso que en el corazón está el contenido y el centro de la conciencia humana, que crea y constituye lo que comúnmente llamamos o nos referimos como Weltanschauung, Or better put, cosmovision. o mejor dicho, como cosmovisión. Therefore, what goes into the heart from the outside world eventually shapes its fundamental dispositions and determines what comes out of it as the springs of life. Y entonces lo que va al corazón y viene del exterior, del mundo exterior, eventualmente forma las disposiciones fundamentales y determina lo que surge o sale de las fuentes de vida. So what goes into the heart, Lo que comes va al out of the corazón, heart. lo que llega al corazón, sale. What goes in comes out. Lo que entra, sale. Therefore,
What goes into the heart from the outside world eventually shapes its fundamental dispositions and determines what comes out of it as the springs of life. Here, he helps us understand how culture and a myriad of other influences can shape a person's worldview. Así que está enfatizando que lo que llega al corazón del mundo eventualmente le da forma a las disposiciones fundamentales y determina lo que sale de esa fuente de vida. Esto nos ayuda a entender cómo es que la cultura y una mirada de otras influencias pueden darle forma a la cosmovisión de la persona. Quote, certainly from childhood, on a torrential amount of content is poured into the reservoir of the heart. Ciertamente, desde la niñez un torrencial de contenido, rociado es llegado así que llega a mantenerse como una reserva ahí en el corazón. From seemingly unlimited sources of varying quality, some of it pure, some of it polluted. Por supuesto, esta es una cantidad ilimitada de información, algunas de calidad, algunas son puras. Various heart-shaping influences include varias influencias de estas le dan forma al corazón, religious, philosophical, and cultural traditions, como por ejemplo la cuestión religiosa, filosófica y las tradiciones culturales, socioeconomic conditions, las condiciones socioeconómicas, various institutions such as marriage, the family, and education, varias instituciones tales como la del matrimonio, la familia, la educación, human relations and friendships, las relaciones humanas, las amistades, vocational choice and work experience, las decisiones vocacionales y la experiencia laboral, psychological and physical health, la salud psicológica y física, sexual experiences, las experiencias sexuales, welfare, and so on. el bienestar y muchas otras más. All of these influences collectively enter the heart. Todas estas influencias de manera colectiva se introducen en el corazón And depending on their biblical or non-biblical framework, y dependiendo de su fundamento bíblico o no bíblico, shape and mold a person's view of the world and of God. amolda la perspectiva que la persona tiene del mundo y de Dios. Popular culture, whether in America or Mexico or anywhere else, La cultura popular, ya sea en los Estados Unidos, en México o en cualquier otro lugar, bombards the hearts of youth and adults alike through the avenue of media input. bombardea los corazones de los jóvenes y los adultos a través de las diferentes avenidas y a través de los medios de comunicación. Netflix, Prime, Hulu, YouTube, Facebook, Instagram, and on it goes. Y ahí está poniendo unos ejemplos, ¿verdad? Netflix, Hulu, YouTube, Facebook, Instagram y muchas otras más. A large amount of media intake with no mental filters to discern the secular influence literally molds and shapes a person's character over time. Una gran cantidad de información de los medios masivos de comunicación entran sin ningunos filtros a la mente para discernir la influencia secular y entonces esto moldea de una manera literal y le da forma al carácter de la persona a través del tiempo. Its cultural messages such as selfism, for example, Son mensajes culturales tales como pues el egocentrismo, can eventually override the Bible's message of distrusting self and trusting God. que puede desvirtuar pues los mensajes bíblicos tales como se presentan en las Escrituras. Unless challenged by the biblical worldview, popular culture will imperceptibly shape a believer's worldview into its own mold, thereby extinguishing the Christian worldview. A menos que sean desafiados a través de una cosmovisión bíblica, la cultura popular imperceptiblemente le dará forma a la cosmovisión del creyente y entonces lo irá moldeando hasta que extinga en él la cosmovisión cristiana. Thus, for good or ill, according to Nagel, the heart maintains an interactive or reciprocal relationship with the external world. Así que ya sea para bien o para mal, de acuerdo a Nagel, el corazón mantiene una relación recíproca e interactiva con el mundo exterior. It's no surprise that he defined worldview in the following way: No es sorprendente que él definiera cosmovisión de la siguiente manera: an embodied vision of the human heart about God, life, the world, and human beings.
Es una visión incorporada del corazón humano acerca de Dios. One's essential assumptions and interpretations about the meaning and purpose of life. Es una percepción acerca de Dios, de la vida, del mundo y del ser humano. Es una interpretación esencial y acerca del significado y propósito de todas las cosas. So, Nagel's influence in worldview thinking is significant. Así que Noggles influyó acerca de este concepto de cosmovisión de una manera muy significativa. If worldview starts at the heart, as he argues, Su cosmovisión empieza en el corazón como él lo argumenta. then it goes much deeper than a set of cognitive notions in the mind, although it includes that. Y entonces va de una manera más profunda, incluyendo todos los aspectos también intelectuales o interpretativos. Well-known New Testament scholar N.T. Wright adds an important narrative dimension to worldview understanding. El erudito bien conocido del Nuevo Testamento, N.T. Wright, agregó una dimensión importante y narrativa acerca de una comprensión de la cosmovisión. He believes that the Bible contains a storyline of astonishing power and consistency. Él cree que la Biblia contiene una línea de historias sorprendentes de poder y de manera consistente. A massive narrative structure from Genesis to Revelation. Una estructura narrativa masiva desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Accordingly, he explains worldview in terms of story. Por eso, de esta forma, él explica la cosmovisión en términos de la historia. Worldviews provide stories through which human beings view reality. Y él dice que la cosmovisión provee de historias a través de las cuales los seres humanos ven la realidad de la vida. And he goes on to describe the storyline of Scripture in various major acts of God. Y entonces trata de describir la historia a través de los actos mayores de Dios, de sus acciones mayores. He describes Scripture as a divine drama. Y entonces describe las escrituras a través de un drama, de una historia grande. His thoughts are significant, and we don't have time to really do them justice. Y entonces le da una importancia muy grande y no tenemos el tiempo para hablar de esto de una manera más amplia, más justa. So I now move to the final scholar of worldview thinking for this afternoon. Ahora, se va a dirigir a otro de los eruditos, uno de los últimos que va a ver en esta tarde. He's the most significant writer on worldview. Este es uno de los escritores más importantes en cuanto a la cosmovisión, At least in my view. desde la perspectiva que él tiene. James Sire provided a definition of worldview that pulls all the above definitions and explanations together. James Sire proveyó una definición de cosmovisión que movilizó a todas las definiciones previas y entonces trató de ponerlas a todas ellas juntas. I've had the privilege of teaching a worldview class for the last 20 years at Southern, and James Sire's major book has been the textbook through the various editions. Él ha estado enseñando la clase de cosmovisión durante los últimos años ahí en Southern y el libro de James Sire ha sido el libro de texto en dichas clases. If you want to start with reading worldview, you want to start with Sire's The Universe Next Door, a Basic Worldview Catalog. Entonces, si usted quiere entender un poquito más acerca del concepto de cosmovisión, usted tiene que empezar por el... Which one? I'm kind of leaving the script. So, Ese no está aquí en el documento, pero usted tiene que empezar con el título del El universo y en la nueva puerta, una visión básica que escribió en su sexta edición James Sire. another book is one in which he describes his entire philosophical process of thinking about worldview. Otro libro es en otro libro él escribe de manera filosófica acerca de su percepción del mundo entero. He describes the manner in which he finally concluded on a definitive definition of worldview. Él entonces quiere llegar a una definición conclusiva acerca de la cosmovisión. His definition is probably the most well-known and respected definition of worldview. La definición que él dio, cree, es una de las más respetadas en cuanto en el ámbito académico, acerca de la cosmovisión. He defines worldview thus: Y él definió la cosmovisión de la siguiente manera: a commitment, a fundamental orientation of the heart
un compromiso y una orientación fundamental en el del corazón that can be expressed as a story or in a set of presuppositions. que puede ser expresado como una historia o como un conjunto de presuposiciones, Which we hold about the basic constitution of reality and that provides the foundation on which we live and move and have our being. acerca de la constitución de la realidad y que provee el fundamento de lo que vivimos, nos movemos y de lo que somos. Although Sire approaches the subject philosophically, his definition envelops the deeper level of the anthropologist. Aunque Sair se aproxima a este concepto filosóficamente, su definición nos lleva a un nivel más profundo desde la perspectiva antropológica. He unpacks his definition with considerable analysis. I'll only scratch the surface. Él desempaca su definición con un considerable análisis. By commitment, he means profound dispositions or commitments of the core of the whole person. Por compromiso, él lo define como unas disposiciones profundas o compromisos esenciales de toda la persona. Drawing from Nagel, he identifies the heart as the location of one's worldview. Noggels identifica el corazón como un lugar en donde la cosmovisión de uno se desarrolla. He calls the heart the central operating chamber of every human being. Él llama al corazón como la cámara central de operaciones de todo ser humano. The place from which all one's thoughts and actions proceed. El lugar en donde todas las acciones surgen y proceden. Sire stresses that worldviews can be private as well as public. Las creencias de Sair pueden ser un poco mayores acerca de la cosmovisión y que se expresan como si fuese una historia. Of all the definitions above, Sire is the most quoted and well known and is indispensable to worldview study and analysis. De todas las definiciones dadas, Sair es uno de los más indispensables en todas las definiciones provistas. So this survey gives us a sense of what the concept worldview or cosmovision means. Así que esto nos da una perspectiva más amplia acerca de lo que significa la cosmovisión. Christian thinkers as well as secular thinkers have thought long and hard about the concept of worldview. Así que los pensadores seculares como los cristianos han pensado acerca de esto durante un buen tiempo para tratar de comprender cuál es el concepto de cosmovisión. It is a pervasive construct that is used across various disciplines and especially by evangelical Christian thinkers to distinguish the biblical worldview. Es una construcción pervasiva que ha sido utilizada a través de varias disciplinas y especialmente por los cristianos evangélicos, por los pensadores cristianos evangélicos que distinguen la cosmovisión bíblica. So to summarize where we're at so far, Así que trataremos de resumir esto. in the evangelical community, worldview is defined both in a minimal sense as a conceptual framework for interpreting the world, Así que desde la perspectiva bíblica, la concepción de la cosmovisión está vista desde una percepción mínima, and in a maximal sense as a deeper level set of assumptions and experiences that influence everyday behavior. y en el nivel máximo como una cuestión de los sentimientos máximos que nos lleva hacia otro nivel. In addition to the general features of worldview as a vision of and for life that begins at the personal pre-theoretical level, Y entonces, cuando nosotros vemos acerca de esta percepción fundamental de la orientación que nos indica una percepción o una naturaleza preteórica y su naturaleza y la concepción de la cosmovisión que opera en el nivel subconsciente del compromiso. three worldview features stand out. Así que 3 perspectivas acerca de la cosmovisión vamos a analizar. And James Sire has boiled it down to the essence in his definition. Y de todas estas, Sair ha ido a la esencia de todas estas definiciones. Worldviews are expressed in presuppositions, Las cosmovisiones son expresadas a través de presuposiciones in narrative form, en una forma narrativa and are a commitment of the heart, the deepest level of human experience. y son un compromiso del corazón en el nivel más profundo de la experiencia humana.
A contemporary metaphor coming into frequent use is software. Una metáfora contemporánea que surge de aquí frecuentemente utilizada es el software. Worldviews function like base controlling software. Así que la cosmovisión funciona como una base, como un software controlador Always operating in the background, que siempre está operando en la parte posterior, in the deeper levels of the human heart, en los lugares o en los niveles más profundos del corazón, pervasively informing and managing attitudes and behavior. que está informando y manejando actitudes y conducta. Now that we have a sense of what a worldview is and how secular and Christian thinkers have described its contours, Ahora que nosotros hemos tenido una percepción acerca de lo que es la cosmovisión y cómo los pensadores cristianos y seculares lo conceptualizan o lo describen, we are in a better position to apply worldview thinking to Adventism. estamos en una mejor posición ahora para aplicar este concepto de la cosmovisión al adventismo. It's obviously beyond the scope of this paper to fully analyze Adventisms in view of all the various dimensions of worldview understanding. Por supuesto, está más allá, es en una dimensión más amplia de solamente este capítulo para analizar el adventismo en las perspectivas, en las diferentes dimensiones de lo que significa y de lo que debemos entender, como se ha mencionado previamente en algunos surveys que hicieron. But our synopsis of worldview definitions will provide a helpful context as we focus on Adventism's presuppositions and its meta-narrative. Pero vamos a tratar de ver algunas presuposiciones de lo que la cosmovisión tiene que ver en el adventismo, Both of which I suggest express its worldview identity. ambas de las cuales presentan una identidad de la cosmovisión. Adventism's worldview presuppositions. Vamos entonces a ver, vamos a analizar las presuposiciones de la cosmovisión en el adventismo. I'm going to linger here briefly, but enough to get the gist of it. Va a tratar de ir de una manera ágil, pero tratar de ir a la esencia. As our Adventist pioneers came together after the shock of the 1844 disappointment, they turned to Scripture for answers. Así como nuestros pioneros adventistas se reunieron después de ese evento de 1844 del gran chasco, ellos fueron a las Escrituras para buscar respuestas. The historic Sabbath conferences in 1848 were a unifying factor as they met together and hammered out their basic beliefs. Las conferencias históricas del sábado en el año de 1844 fueron un factor unificador para que ellos se reunieran y entonces trataran de entender cuáles serían las creencias básicas. This process led to the beginning of a unique system of thought in Christianity as they chose to depart from the traditions and teachings of other churches. Este proceso los dirigió al inicio de un sistema único de pensamiento en el cristianismo que los llevó a escoger, que los llevó a abandonar a aquellas tradiciones y enseñanzas de las otras iglesias. Their guiding principle was to follow Scripture alone. Su principio guiador fue basarse y seguir solamente las Escrituras. By the end of 1848, they had come to basic agreement on 5 biblical concepts or pillar doctrines that provided them with a unique theological identity that continues to this day. Al final del año 1844, ellos llegaron a un acuerdo básico general acerca de 5 conceptos bíblicos o pilares doctrinales que proveyeron a ellos con la identidad teológica única. One, the personal, visible, and soon return of Christ. La número 1 era el regreso de nuestro Señor Jesucristo de una manera visible y personal. Second, the two-phase ministry of Christ in the heavenly sanctuary. Número 2, el ministerio en las 2 fases de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Third, the perpetuity of the seventh-day Sabbath. El tercero, la perpetuidad del séptimo día, el sábado. Fourth, conditional immortality. El cuarto, la inmortalidad condicional. And fifth, the belief that the gift of prophecy is still valid today and that Ellen White's experience was for many a genuine manifestation of it. La creencia de que el don de la profecía estaba todavía válido hasta ese día y que la experiencia de Ellen G. White era para muchos la manifestación del mismo. Although these early Sabbatarians shared many beliefs with other Christians, Aunque muchos de estos sabatistas primitivos compartían muchas creencias con otros cristianos, their teaching and preaching focus was on these 5 concepts integrated into the theological framework of the sanctuary in heaven.
Su enseñanza y predicación estaba enfocada en estos 5 conceptos integrados en la estructura teológica acerca del santuario celestial. As Uriah Smith put it, the grand center of the Christian system. Como Urias Smith lo mencionó, el gran centro del sistema cristiano. And the three angels' messages of Revelation 14, 6 through 12. Y el mensaje de los 3 ángeles que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12. Their doctrinal system was later expanded and articulated in the larger framework of the biblical cosmic conflict concept and was essentially in place by 1863. Este sistema doctrinal fue posteriormente expandido y articulado de una manera más amplia con una visión del conflicto cósmico y su concepto, el cual fue esencialmente colocado allí en el año de 1863. Throughout the remainder of the 19th century to the early 21st century, Adventists have built upon these central doctrinal pillars and deepened, expanded, and enlarged them through doctrinal formation and articulation. A través de lo que restó del siglo XIX y el inicio del siglo XX, los adventistas construyeron estos pilares doctrinales centrales, los profundizaron, los expandieron, los alargaron un poco más y entonces fueron a través de ellos con una formulación doctrinal y articulada. Today, the Adventist doctrinal identity finds expression in the present statement of the 28 fundamental beliefs. Actualmente, el fundamento doctrinal adventista halla su expresión en las 28 creencias fundamentales. We could describe the 28 fundamental beliefs as the presuppositions in the Adventist worldview. Podemos entender a estas 28 creencias como una presuposición desde la cosmovisión adventista. James Sire describes 8 major worldview questions. James Sire describe 4 preguntas fundamentales acerca de la cosmovisión. Various worldviews today answer these in different ways. Varias perspectivas del mundo que pueden ser respondidas de diferentes formas. The 28 fundamental beliefs of Seventh-day Adventism give biblical answers to these questions. Y las 28 creencias fundamentales de los adventistas dan respuestas bíblicas a este tipo de creencias. I have to move on because of time, but those are the presuppositions in the Adventist worldview. Now we move to Adventism's worldview meta-narrative. Y entonces, estas son algunas de las presuposiciones adventistas. Él tiene que ir un poquito más adelante. Ahora, vamos a ir a la metanarrativa de la cosmovisión adventista. In recent years, Christian worldview scholars have turned more to the narrative character of worldview. En años recientes, los eruditos cristianos que tienen que ver con la cosmovisión se han movido hacia la narrativa o hacia los caracteres de la narrativa de la cosmovisión. 2 scholars describe worldview in a very helpful way. 2 eruditos lo describen de una manera muy interesante, muy importante. It is an articulation of the basic beliefs embedded in a shared grand story that are rooted in a faith commitment that give shape and direction to the whole of our individual and corporate lives. Ok, y esta tiene que ver con unas cuestiones articuladas, como lo está diciendo por aquí, que de alguna forma nos da una percepción más amplia acerca de este concepto de la cosmovisión y su perspectiva en el conflicto cósmico. Adventist scholar Flavio Prestes III provides a similar definition. Where are you? Flavio, I think that's page. That's Oh, that's your on page 8. That's next. Ok. Perdón, es que estaba él en otra sección. Entonces se está refiriendo a, where are you? Okay, acerca de un teólogo adventista, el erudito adventista Flavio Prestes III, que provee una definición similar. Worldview is, he says, is a grand story within which several interconnected concepts are present. Él dice que la cosmovisión es una historia grandiosa en la cual los diferentes conceptos están interconectados y presentes.
and in their narrative context serve as parameters for people to interpret reality. Y entonces en su contexto narrativo sirven como parámetros para la gente, para que la gente interprete entonces la realidad. These definitions can be applied to Adventism and are helpful in describing the nature of its worldview. Estas definiciones pueden ser aplicadas hacia el adventismo y son útiles al describir la naturaleza de la cosmovisión. I'm going to the last sentence. The 28 fundamental beliefs thus find their most meaningful expression in the context of this grand story. Entonces, las 28 creencias fundamentales encuentran su conceptualización en estas referencias. I'm watching that clock over there, and so I'm processing how to summarize. Él está tratando de procesar cómo puede resumirlos un poquito acerca de lo último que dijo acerca de esta gran historia y la presupposición adventista. Adventism at its best is a grand story. El adventismo como tal, en su mejor expresión, es una gran historia. We have a meta-narrative, a grand story Nosotros tenemos una gran historia of unprecedented hope and power. y tenemos una gran esperanza, una poderosa esperanza. It's a story we need to tell again and again and again. Y esta es una grande historia que debemos decir una vez, otra vez y otra vez. But that's how we need to think of it, our message, as a story. Así tenemos que conceptualizar nuestro mensaje, así como una historia. And these fundamental beliefs are best expressed in the context of that story. Y entonces estas 28 creencias fundamentales son la mejor expresión en el contexto de esta grande historia. We view everything as beginning in the creation. Todo lo percibimos desde una expresión inicial y que surge como una historia. God created a perfect universe. El Señor creó un universo perfecto. Somehow, some way, in the midst of all that perfection, Y entonces de alguna forma esa perfección fue alterada. selfishness emerged in the heart of one of God's greatest beings. Y el egoísmo surgió en uno de los más grandes, de las creaciones más grandes del Señor. Jealousy brought the downfall of a big angel. Los celos causaron la caída de este grande ángel. You know the story, Lucifer's rebellion in heaven. Ustedes conocen la historia, la rebelión de Lucifer allí en el cielo. He brought that rebellion down to this newly created earth. Y entonces trajo esa rebelión a este mundo recién creado. All the universe looked on as God created this world. Y todo el universo percibió este mundo que el Señor había creado. The sons of God sang with joy. Y entonces los hijos del Señor estaban cantando de gozo. Lucifer strategized with his angels and sought a way to defeat and destroy this newly created race. Y entonces Satanás estuvo buscando las estrategias y buscando la forma de cómo destruir esta creación que el Señor había hecho. Genesis 3 narrates the great fall of humankind into sin. Génesis capítulo 3 narra la forma en la cual Él llevó a estos seres creados a caer. But at the heart, the apex of that story in Genesis chapter 3, Pero el impacto de esta historia que se encuentra en Génesis capítulo 3, in fact, the literary structure focuses on this verse. de hecho, el énfasis literario se enfoca en estos textos. It's God's words to the serpent. It's God's words to the serpent, Las palabras que el Señor le dio a esta serpiente, culminating in Genesis 3:15. que culminaron en Génesis capítulo 3, versículo 15. This grand messianic promise that set the tone for the rest of the Old Testament. Esta promesa mesiánica que colocó el tono para el resto del The rest of mensaje the Bible. evangélico. It set the tone for the rest of the Bible. Y colocó el tono para el resto de la Biblia. It set forth the messianic seed and prediction of the cosmic conflict on earth about the character of God. Es la promesa de la semilla mesiánica, la predicción del conflicto cósmico en esta tierra acerca del carácter de nuestro Dios. The climax of the biblical meta-narrative is the manifestation of the Messiah, Jesus Christ, in the four Gospels. El clímax de la metanarrativa bíblica es la manifestación del Mesías, Cristo Jesús, en los 4 evangelios. And his substitutionary death on the cross and victorious resurrection that delivers a death blow to Satan and establishes the kingdom of grace on earth. Y su muerte sustitutoria en la cruz y su resurrección victoriosa que nos llevó de la muerte y que quitó a Satanás para establecer el reino de la gracia de Dios en esta tierra.
This in turn intensifies Satan's controversy with Christ and introduces a period between the first and second advents. Y esto entonces intensificó la controversia de Satanás contra Cristo e introdujo un periodo entre el primero y el segundo advenimiento. This period between the first and second coming is one in which believers already possess the spiritual blessings of heaven, but have not yet fully received the literal kingdom. Y entonces este tiempo que está entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo son las bendiciones celestiales que no han sido plenamente comprendidas ni recibidas cerca del reino literal. Satan's deceptions escalate at the end of time, and the entire world is divided between those who obey God and those who obey Satan. Y entonces esto llevó o ha escalado al final de los tiempos en el mundo entero, dividiéndonos entre aquellos que obedecen a Dios y aquellos que obedecen a Satanás. The grand finale is the second coming of Christ to deliver his people. El gran final es la segunda venida de Cristo que viene para libertar a su pueblo. The biblical concept of the sanctuary is the theological setting and framework for the eschatological resolution and end of the serpent and evil. El concepto bíblico del santuario es el fundamento teológico y la estructura para la resolución escatológica acerca de lo que la serpiente y el mal, en la forma en que la serpiente y el mal afectaron. God's ultimate purpose is to restore the universe to the perfection it had at the beginning. El propósito final de Dios es restablecer el universo a la perfección que tenía al inicio, But in a more profound way than before. pero en una forma más profunda que antes. From perfect love in the beginning to even greater perfect love in the end. De un amor perfecto en el inicio a un amor aún mayor hacia el final. In her crowning literary achievement, The Conflict of the Age series, Ellen White articulated in one continuous narrative the rise of the cosmic conflict. En la coronación, en este evento grandioso de la coronación, el conflicto de los siglos, la serie del conflicto de los siglos, que tiene que ver con patriarcas y profetas y todos los demás libros, Elena G. de White articula de una manera continua esta narrativa del gran conflicto. Its progress through history, Presenta su progreso a través de la historia, its resolution in the judgment and the earth made new. su resolución y el juicio y la tierra hecha nuevamente. Her work, those 5 books, are truly a literary masterpiece, Esos 5 libros realmente son unas piezas maestras, lo que es la serie del conflicto. a theological masterpiece, actually. Es una pieza teológica maestra, mayor. In these 5 books, Ellen White traces the storyline of Scripture with its climax in Christ and puts into cosmic perspective Christ's victory over the toxic serpent. Y entonces, en estos 5 libros, la señora White presenta acerca del conflicto, su progreso a través de la historia y su resolución hacia el final de la historia. The result of this literary theological masterpiece is a grand meta-narrative that unfolds the cosmic conflict between Christ and Satan more thoroughly than any other writer in Christian history. Y entonces ella presenta la historia del conflicto entre Cristo y Satanás de una manera más amplia como ningún otro escritor lo puede haber hecho. Now, in recent years, Christian scholars of worldview have been describing the storyline of the Bible as a grand drama. Recientemente algunos otros escritores han estado escribiendo la historia de la Biblia de una manera lineal como un gran drama, como una gran historia. We noted that with N.T. Wright. Nosotros lo hemos percibido esto con el escritor. That was added. Ok, esto. Okay. Esto lo hemos percibido con otro, como este grande drama se ha percibido con un escritor que se llama Wright. Sorry, I'm throwing curves at my friend here by jumping around and adding things and reconfiguring a few ideas, so sorry about Pide that. una disculpa, dice, está lanzando unas bolas aquí de lo de su narrativa que presenta aquí, va arriba, viene abajo y de repente se regresa. Pardon. No problem, no problem. Evangelical scholar Kevin Van Hooser has proposed that the biblical meta-narrative is best thought of as a grand metadrama. Y entonces algunos pensadores o eruditos escolares como Kevin Van Hooser han propuesto que la metanarrativa es mejor entendida a través de un gran
Y This entonces, proposal suits White's approach of making her readers part of the great drama. y esta propuesta coloca la aproximación de White como llevando a sus lectores a ser parte de este gran drama. The world is a theater, she penned. El mundo es como un gran teatro, ella escribió. The actors, its inhabitants, Los actores, sus habitantes, are preparing to act their part in the last great drama. están preparando su participación en este acto, en este grande drama. So she follows them, or they follow her, however you want to put it, as this grand meta-narrative. It is a meta-drama. Así que siguiendo esta conceptualización, siguiendo esta metanarrativa, es como un metadrama, una gran historia. Last page. So the framework of the Adventist worldview is a story. Así que la estructura de la cosmovisión adventista tiene que ver como con una historia. A story that in its total cosmic drama invites each of us to become a part of its whole. Una historia de un carácter totalmente cósmico que invita a cada uno de nosotros a ser parte de este complejo total. All the immense diversity of human stories is encompassed in this single overarching story which integrates them into a single meaning. Toda la inmensidad de esta diversa historia humana está rodeada en esta historia, la cual integra a cada uno de ellos con un sencillo significado. This meaning is that those who embrace the gospel participate in the cosmic conflict drama. Esto significa que aquellos que abrazan el Evangelio participan en este conflicto de los siglos, en este grande drama, Which has at its heart Christ's ultimate triumph over evil. lo que tiene al corazón del mismo es el triunfo final de nuestro Señor Jesucristo sobre el mal. His victory is our victory. Su victoria es nuestra victoria. This is real identity and Adventist worldview thinking at its best. Esta es una identidad real de los adventistas en su perspectiva de la cosmovisión, en su mejor expresión. Now, in the conclusion, I give a number of implications for worldview thinking in the present church. Ahora, él va a dar algunas, en la conclusión, va a dar algunas de las implicaciones para nuestra iglesia actualmente. One is that worldview thinking will nurture the telling of stories. La primera tiene que ver acerca de cómo nosotros percibimos las historias. You have a story, I have a story. Tú tienes una historia, yo tengo una historia. Your church members have a story. Los miembros de su iglesia tienen una historia. It's important that we give them a chance, an opportunity to tell their story. Es importante que les demos a ellos el tiempo de que cuenten su historia And connect their story with his story. y que conectemos su historia con su historia. In that way, all of our stories are a part of this grand story. Y entonces todas nuestras historias son partes de esta grande historia. It's well that we rehearse stories of our church history. Y entonces así podemos tener la historia de nuestra iglesia, Adventist history la historia adventista and your local church history. y entonces su historia local de su iglesia. And again, connect it to his story, the grand Y story. entonces conectados con su historia, la gran historia. Now preaching, and I only have a few minutes left. Y él dice, ya me estaba predicando, ¿verdad? Pero ya me quedan pocos minutos. I've had the privilege of preaching for 20 years. Él ha tenido el privilegio de enseñar acerca de la clase de predicación por los últimos 20 años. I just finished a sabbatical and I wrote the first draft of a book on preaching I've been working on for 20 years. Y entonces está terminado el primer borrador acerca de un libro que tiene acerca de la predicación que ha estado I only trabajando tell los you 20 that, años. I only tell you that because the key concept there is worldview. Y quiere decirles esto porque el concepto clave que él presenta allí es la cosmovisión. I have a definition of Adventist expository preaching. Y él va a presentar una predicación expositiva And at its core is worldview. y en la esencia del mismo tiene que ver con la cosmovisión. It's my conviction that the Adventist preacher is the foremost agent in perpetuating the Adventist biblical worldview at the local church level. Es su percepción, es su deseo que nosotros como predicadores bíblicos perpetuemos esta conceptualización al predicar y participar en nuestras iglesias, Which collectively impacts the entire world church in its sense of Adventist worldview identity. que conecta de una manera completa a toda la iglesia y la visión o la idea que tienen acerca de la cosmovisión. I believe that expository preaching is not really a method.
Él cree que la predicación expositiva no solamente es un método, it's a philosophy. es una filosofía. It applies to any text of the Bible, large or small, one text or multiple text. Te aplica a todo texto de la Biblia, a todo texto de la Biblia, pequeño o grande, una porción pequeña o una porción grande. The point is to expose the truth of those texts in their context. El propósito es exponer la verdad de ese pasaje en su contexto. That's exposition. Eso es expositivo. When you preach through the Bible that way, Cuando usted predica acerca de la palabra de Dios de esa forma, when you're faithful to the text, cuando usted es fiel al texto, you are communicating and transmitting the Adventist biblical worldview. usted está comunicando la cosmovisión bíblica adventista. Generally, you'll take one text of Scripture. Usted generalmente toma un texto de la Escritura. As you study that text, exegete that text, you want to understand it in its original inspired context. Y entonces usted estudia ese texto, hace exégesis de ese texto, trata de entender lo que el mensaje inspirado dio para ese texto. But then you take a step back and you want to look at that text, at how it fits in that grand storyline of the Bible. Y entonces usted observa ese texto y ve cómo este encaja en la grande historia de la Biblia. This is called biblical theology, Esto se llama teología bíblica, tracing the grand story of Scripture that finds its culmination and climax in Christ. en ver cómo es que todo este texto encaja en la culminación bíblica en Cristo Jesús. In every text, in one way or another, Christ is there. En cualquier texto, de una manera o de otra, Cristo está allí. When you connect at that level of biblical theology, that storyline of Scripture, Cuando usted conecta ese nivel de las escrituras, esa historia de la Biblia, you show your people that picture. usted entonces le muestra a su pueblo una fotografía, una visión. You create a worldview consciousness. Entonces está creando una conciencia de la cosmovisión. The less faithful we are to Scripture in its original inspired context, Y entonces nosotros tenemos que llevarlos y verlos que el texto bíblico ahí original está inspirado. the less we communicate the Adventist worldview. Y entonces debemos comunicar la cosmovisión bíblica adventista. Preaching to be maximally effective Predicar para ser efectivos de una manera máxima posible is expository to the core. es la forma expositiva, es la esencia, Whether it's a single verse ya sea un texto sencillo or a longitudinal theme through Scripture. o un largo tema a través de las escrituras. Preach the word, Prediquen la palabra, communicate worldview. comuniquen la cosmovisión Embed the Adventist biblical worldview in the hearts of your people. y entonces lleven esa cosmovisión en el corazón de su pueblo.